Buenas tardes. Un año más, desde la Asociación Vindonus, os damos la bienvenida y agradecemos vuestra presencia en este acto de presentación de la revista número 7. El hecho de volver a encontrarnos en este teatro constituye una nueva manifestación de la cultura lenense, que esperamos disfrutéis en los próximos minutos. Os rogamos para ello apagar o silenciar los teléfonos móviles. Disfrutemos de este momento sin distracciones. Cada ejemplar editado de la revista Vindonus plasma el trabajo desarrollado durante los últimos meses de un conjunto de grandes personas que la hacen posible. Tiempo de estudio, de preparación, redacción, revisión y corrección. Todo un equipo de entusiastas que dejan su impronta en cada artículo, aportando un importante legado a nuestra historia, nuestra cultura. Nuestras tradiciones continúan vivas, en evolución. Cada autor, cada autora de los artículos que conforman las revistas nos transmiten su conocimiento, pero además nos pasan el testigo. En cada persona que tome en sus manos la revista puede surgir el germen de otra línea de investigación. Ya lo recordamos en otras ocasiones, es esta revista la herramienta para conseguir varios de los objetivos fundacionales de la asociación. El principal, estimular el conocimiento y aprecio por nuestro patrimonio como premisa para su conservación. Ofrece un soporte a los investigadores, tanto profesionales como aficionados, para exponer sus trabajos, haciendo accesibles estudios existentes o concretándolos en su aplicación local. Acerca la investigación académica al público local, fomentando la participación de los investigadores jóvenes. En una era tecnológica como la actual, con múltiples ofertas de redes sociales, plataformas de entretenimiento, de información, en que todo se rige por algoritmos, followers, likes, tratamos de crear una red de personas auténticas, provenientes de ámbitos muy diversos que comparten el interés por la cultura, por lo nuestro. En este nuevo número, como los anteriores, se busca la difusión de las investigaciones a través de un diseño cuidado, ilustrado, que anime a despertar el interés por nuestro patrimonio material o inmaterial, por todo aquello que nos rodea y que en ocasiones, por cotidiano, se vuelve invisible a nuestros ojos. Tanto la revista como este acto de presentación es una pequeña muestra de nuestro patrimonio, de trabajo comunitario, de transmisión de conocimientos al que infundimos nuestro sentimiento de identidad y continuidad, como un legado a las nuevas generaciones. Sin más dilación, a continuación, toma la palabra la representante de la Corporación Municipal, Ana Bayón Suárez, concejal de Educación, Cultura y Política Lingüística. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde. En especial, muchas gracias a la Asociación Vindonus por invitarme a participar en la presentación de su revista anual. Ya son 7 los números de esta publicación, sobre todo el patrimonio cultural de Lena, aunque es mi primero como concejala de un área tan extensa como es cultura. Quiero aprovechar mi intervención para resaltar y agradecer el enorme trabajo que realiza el equipo en cada número de esta revista, que consigue que sean estupendas publicaciones para la consulta por su fiabilidad y rigurosidad en la exposición de todos los temas que tratan. Además, nos acerca tanto a los lenenses como a los que no lo son a los recursos de los que disponemos en el concejo. Por ejemplo, en el número pasado y hojeando números anteriores, se prestaba atención a la rampa de Pajares, que fue todo un hito en la ingeniería española y que debemos entre todos buscar la fórmula para poder conservarla. Es más, sigue siendo muy necesaria para comunicar las distintas localidades a día de hoy. La variante de Pajares está muy bien y es necesario para ir a la velocidad que marcan los tiempos, pero no por eso debemos abandonar lo que ya teníamos. En esta edición, los trabajos se centran en el patrimonio escolar, aunque no dejan de lado las agrupaciones corales o la restauración de las pinturas de Vendueños. Desde el primer número se ha convertido en una publicación indispensable para conocer a fondo nuestro concejo. Como concejala, solo me queda daros las gracias por poder contar con una asociación como Vindonus, cuyos objetivos son el estudio, la preservación, la recuperación y la divulgación del patrimonio cultural de Lena. Muchas gracias. A continuación, intervenirá David Ordóñez Castañón, el presidente de la Asociación Vindonus.
Buenas tardes. Como ya es costumbre, porque ya llevamos 7 números presentados, inicio mi intervención transmitiendo el ineludible agradecimiento de la Asociación Vindonus a las personas e instituciones que respaldan esta publicación. Muy en particular al Ayuntamiento de Lena, representado aquí por la concejala de Cultura, la que acabamos de escuchar, así como al Principado de Asturias, en particular al Director General de Patrimonio Cultural, Pablo León Gasalla, que no puede acompañarnos hoy por coincidir este acto con otro compromiso. En ambos casos, las convocatorias de ayudas a asociaciones culturales sin ánimo de lucro constituyen un soporte fundamental para el desarrollo de proyectos llevados a cabo desinteresadamente por los colectivos, a pesar del enorme esfuerzo, complejidad y elevado coste económico que en muchos casos acarrean. Quiero también dar las gracias a todas las personas que participan en este proyecto, autores, miembros del equipo editorial, equipo de diseño y producción, revisores, informantes y todos y cada uno de los colaboradores, incluyendo naturalmente a las empresas y establecimientos de Lena que desde hace varios años ya apoyan esta iniciativa, al entender que nuestro trabajo redunda en beneficio del concejo. Una vez más, presentamos una publicación poliédrica. A través de sus páginas podemos ver múltiples facetas del concepto que hoy designamos por patrimonio cultural, o sea, el conjunto de valores heredados, ya sean materiales o inmateriales, que asumimos como identificativos de nuestra sociedad, o en otras palabras, todo aquello que nos define culturalmente y que debemos transmitir a las generaciones venideras. Permítanme una metáfora. La complejidad de este concepto es algo así como mirar a través de un caleidoscopio. Toda esa multiplicación de formas y colores, por muy diversas y diferentes que parezcan, forman en su conjunto una imagen heterogénea, cambiante, armónica y bella. De algún modo, esta revista refleja una pluralidad equivalente, con artículos de temática aparentemente muy dispar, pero que cuando se superponen muestran una perspectiva plural y representativa de nuestra cultura. En este nuevo volumen de la revista Vindonus adquieren protagonismo los trabajos sobre los centros escolares del concejo, que se suman a otros de esta misma temática ya publicados en números previos. La historia escolar es un campo de indudable interés en el ámbito de los estudios locales, ya que las instituciones educativas no solo marcan el desarrollo personal y cultural del individuo, sino el de toda la comunidad, contribuyendo, por tanto, a moldear la identidad y la memoria colectiva de la población en la que se encuentran. De ahí la pertinencia del trabajo de Alberto Fernández González, que documenta la trayectoria de los centros educativos que existieron en La Pola en las primeras décadas del siglo XX. Entre ellos se incluyen las escuelas graduadas, cuyo edificio presenta gran interés en el ámbito de la arquitectura escolar asturiana. Pablo Díaz investiga su origen y su construcción, analizando el proyecto del arquitecto Pedro Sánchez Sepúlveda. El diseño de este inmueble responde a las nuevas exigencias higiénicas y pedagógicas de la época, destacando por su calidad constructiva y racionalidad dentro del gusto regionalista. Ambos estudios se complementan con el testimonio de Toño Rodríguez, profesor ejemplar y sin duda un referente en la historia educativa local. A través de su recuerdo podemos constatar la transformación del colegio, considerado hoy en día como un centro pionero en Asturias. En el contexto musical, Ángel Medina analiza la misa de gaita de Lena, es decir, la misa cantada en latín con acompañamiento de gaita, arraigada especialmente en la parroquia de Felgueras. Esta tradición musical litúrgica constituye una manifestación del patrimonio inmaterial lenense de extraordinario valor, aunque en peligro. Por su lado, Luis Simón Albalá destaca la importante tradición coral del concejo al recopilar la trayectoria de un buen número de agrupaciones en las últimas 2 décadas. Miguel Infanzón vuelve a poner de manifiesto las intensas transformaciones sociales y urbanísticas de La Pola,
a través de la fotografía histórica. Por un lado, mediante un conjunto de imágenes de la colección de Antonio Ortega Jiménez, recientemente depositada en la fototeca del Museu del Pueblo de Asturias. Y por otro, examinando detalladamente los cambios en el barrio de la Estación. En el ámbito de las letras, José Fernández reivindica la calidad literaria de Mariluz Melcón, escritora nacida en La Pola. El análisis de dos de sus novelas, Celia muerde la manzana y Guerra en Bavia, pone de relieve su capacidad creativa, además de su compromiso y rigor, tanto social como histórico. El escritor Miguel Rojo cierra las contribuciones con un entrañable cuento ambientado en Fierros. Ya voy terminando. El lanzamiento de este número coincide con dos acontecimientos muy significativos para el patrimonio lenense. Uno de ellos, la finalización de la restauración de los murales de Vendueños, muy celebrada por nuestra parte, claro, después de 9 años de perseverancia. No olvidemos que en esta reivindicación está el origen de este colectivo y de esta revista. En los próximos meses haremos nuevas actividades alrededor de Vendueños, pero de momento, en estas páginas, Carlos Nodal nos explica la labor desempeñada en el camarín en la última intervención. Por otra parte, la ya referida apertura de la variante de Pajares, que ya era hora, plantea una nueva coyuntura. Y aprovecho para reiterar otra vez nuestra demanda a favor del mantenimiento del trazado histórico. Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el conjunto de valores que atesora la rampa justifica por sí solo su continuidad. Pero además, tal como señala en su texto Juan Antonio González Peláez, presidente de la Plataforma por la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares, esta infraestructura aún posee un gran potencial que tenemos a nuestra disposición y que no deberíamos desaprovechar. Por tanto, sí, la rampa de Pajares sigue siendo útil. Muchas gracias. Como acaba de decir David, es sobradamente conocido por todos que un objetivo de la Asociación Vindonus desde su creación, allá por el 2015, fue la recuperación de las pinturas murales del Camerín de Vendueños. El año 2023 supuso la finalización de las obras de restauración, tras su declaración como BIC, 4 campañas de trabajos y el excelente trabajo de restauración de Carlos Nodal, nos permiten ahora admirar la belleza y singularidad del Camerín. Un logro gracias a la implicación de muchas personas, de nuestra asociación, del párroco Toño López, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Asturias y la inyección económica necesaria. Este vídeo que nos mostramos va a mostrar cómo nos encontrábamos en 2018 y qué maravillas podemos apreciar ahora en la actualidad.
En este número 7 de la revista nos encontramos los artículos relacionados con los centros escolares de La Pola. De los centros escolares en La Pola durante la primera mitad del siglo XX, el edificio de las escuelas graduades de La Pola, y yo también fui alumno de las escuelas graduadas. Artículos intrínsecamente relacionados con una mirada amplia a la vida escolar de La Pola a principios del siglo XX. Para hablarnos de todos ellos, invitamos a subir al escenario a Alberto Fernández González, bibliotecario de Lena y autor del artículo sobre los primeros centros educativos de La Pola, a Pablo Díaz Díaz, director del Colegio Jesús Neira hasta el curso finalizado en verano de 2023 y autor del artículo sobre el edificio de las escuelas, y a Antonio Rodríguez Rodríguez, Toño, que también fue director del Colegio Jesús Neira entre los años 86 y 89 y autor del artículo Yo también fui alumno de las escuelas graduadas. Buenas tardes, compañeros de pupitre hoy, amigas y amigos. Es un placer estar aquí en la presentación de un nuevo número de la revista Vindonus. Con motivo del 90 aniversario de las escuelas graduadas Colegio Público Jesús Neira, allá por marzo de 2023, los servicios bibliotecarios del Ayuntamiento de Lena colaboramos en la búsqueda de documentación sobre la historia de este centro de titularidad municipal. El trabajo permitió a la par indagar sobre el origen y la evolución de los demás centros educativos de La Pola durante esa primera mitad del siglo XX y que brevemente paso a exponer para situarnos y como preámbulo. El aumento de la población en edad escolar en Asturias chocaba con la escasez de centros educativos. Esta situación provocó un incremento del analfabetismo. Así, por ejemplo, en 1920, a la cabeza de Asturias estaba Lena con un 51% de analfabetos. El panorama de los centros lenenses no era muy distinto al del resto de Asturias. Insuficientes escuelas, locales insalubres, escaso mobiliario y falta de material escolar. En muchos pueblos, tanto el sustento de los maestros como el mantenimiento de los locales dependían de los vecinos. A esta penosa situación se unía el que los guajes trabajaban en el campo y en las minas para contribuir al sostenimiento de las familias y además las distancias entre los pueblos y las escuelas favorecían el absentismo escolar. Durante la primera década había en Lena 25 escuelas públicas, 4 unitarias de niños y niñas y 21 mixtas, y en torno a los años 50 habían abierto 10 más, distribuidas en los distintos pueblos y parroquias. En La Pola, en ese medio siglo, y por orden cronológico, encontramos los siguientes centros documentados, tanto públicos, religiosos, academias y escuelines. En primer lugar, la Escuela Pública Unitaria de Niños y Niñas. La primera referencia a una escuela pública en La Pola data del catastro de la Ensenada en 1750, con un maestro de primeras letras, don Rodrigo Bernardo de Quirós. Un siglo más tarde, el diccionario de Madoz recoge que esa escuela era frecuentada por unos 100 niños de ambos sexos. A principios del siglo XX funcionaba la denominada Escuela Unitaria, situada en el edificio municipal de la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Alfonso X el Sabio, la de niños regida por don Massimino y la de niñas por doña Soledad. Estuvieron abiertas hasta la inauguración de las escuelas graduadas en 1933. En 1923 se incorpora a dicha escuela de niños don Ricardo Mallo Díez, procedente de Aralla de Luna, en León, ejerciendo como maestro en Lena durante casi 40 años, hasta su jubilación en 1960. El Colegio de Notre Dame. Las religiosas de Notre Dame, expulsadas de Francia durante la Tercera República, abren en La Pola en 1904 el Colegio de Primera Enseñanza en la Plaza de la Constitución, en un edificio contiguo a la escuela unitaria que antes citábamos, donde permanecerían hasta julio de 1928. La Academia San Martín. En 1912, el párroco don Manuel Tamargo solicita la apertura de esta academia en la calle Vicente Regueral, cumpliendo con las condiciones exigidas, entre las cuales estaba el certificado de excelente conducta que estaba expedido por el alcalde de entonces, don José María de Faes. La escuela particular de Teresa Melchora, abierta también en la primera década, estaba en Cava Baja y tenía unos 60 niños y niñas de distintas edades. Así la describe Zarracina.
El alma mater de esta institución era una gran observadora, pues sabía determinar perfectamente la hora solar. Frente al balcón de su escuela y en la pared de la cuadra llamada de Ramón el Fraile había un hueco o mechina, y cuando alguno de sus impacientes alumnos le decía: «Señora, salimos, ¿qué hora es?», mirando por el balcón, calculaba el trozo iluminado que había sobre el mechinal y exclamaba: «Falta media hora». El Colegio San Martín de los Hermanos Maristas. Los Hermanos Maristas, expulsados de Francia también, al igual que sucediera con la Congregación de Notre Dame, abren el colegio en La Pola en 1913, en la calle Vicente Regueral, en el mismo edificio donde se halla actualmente la farmacia de Barte. Llegan a alcanzar los 160 alumnos, atendidos por 4 hermanos, y el ayuntamiento les propuso que se hicieran cargo también del bachillerato, a cambio de una subvención anual de 1.000 pesetas. Al final, acuerdan la construcción de un nuevo colegio en esos terrenos, pero a partir de aquí todo es un enigma. El colegio acaba el curso en 1930 y ya no vuelve a abrir. El Colegio Sagrada Familia de Urgel. La congregación abrió el colegio femenino en La Pola en 1930 y en 1934 se hizo también cargo del asilo de ancianos desamparados de Elena. Se instalaron en el mismo edificio, utilizado también por las religiosas de Notre Dame, que además de aulas tenían cocina, una capilla interior y la vivienda de las religiosas. En medio del patio, situado en la parte trasera y al fondo, había una reguera que salía y sale hacia un pequeño remanso de piedra que llamaban La Cascada. En 1956 el ayuntamiento compra el inmueble a los herederos de Vicente Regueral por 90.000 pesetas y en 1968 comenzará la docencia en el nuevo colegio de Chencia. La Academia de Don Ricardo. Una vez inauguradas las escuelas graduadas, don Ricardo Mayo, como primer director, se absorbe el alumnado de la escuela unitaria y en la primera planta se abre la conocida popularmente como Academia de Don Ricardo, aunque en realidad la titular era su mujer, doña Dolores Tirador, también maestra, viviendo ambos en la segunda planta del edificio. En 1946 se inaugura en la planta baja la biblioteca Ramón Menéndez Pidal, continuando la academia su actividad hasta en 1961. Después, ocupando el solar de ambos inmuebles, se construiría en 1979 el edificio de servicios múltiples con Casa de Cultura, Correos, Juzgado y Policía Municipal. Y por último, la Escuela Pública de Párvulos de Doña Elvira. En los años 40, en la calle Canuto Evia, existía una escuela unitaria pública de párvulos, de gestión municipal y gratuita, con recreo en el patio, donde al fondo aún permanecía uno de los 2 refugios de la Guerra Civil que hubo en esa calle. Daba las clases doña Elvira, una maestra nacional, natural de Cortes, en Quirós, y los escolares tenían que traer de casa el banco, la pizarra y el pizarrín. Permanecería abierta hasta finales de los años 50, en que se empiezan a dar las clases de párvulos en las escuelas graduadas, sobre las cuales Toño y Pablo nos hablarán a continuación. Muy bien. Gracias. Bueno, parece que me toca a mí ahora. Yo voy a falar un poquitín del edificio, de la construcción del edificio de las escuelas graduadas. Primero de todo, tengo que referirme un poquitín a cómo surgió todo este tema del artículo. En un principio, ya me remonto, va 25 años, hicimos una excursión a Boal. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que topamos ahí un edificio igual clavado a las nuestras escuelas graduadas, al colegio que hoy güey el Jesús Neira. Resulta que pareció muy extraño que hubiera un colegio igual que el de aquí de La Pola y que no hubiera otro en ninguna parte de Asturias. Y parecían coetáneos. Bueno, el caso es que de ahí, siendo el 90 aniversario del cole, quisimos hacer una exposición sobre la vida del cole, cuando se había hecho, en común los 2 coles, el de Boal y el de La Pola. En ese momento póngame en contacto con la directora de Boal. Yo era director en ese momento también del Jesús Neira, y bueno, pues pareció una idea muy guapa
que los escolinos tuvieran, bueno, pues una interacción entre el Colegio de Boal, el Colegio de la Pola, hicieran investigaciones, que pusieran cosas en común, cosas diferentes de los coles. Hicimos también un intercambio de los nenos, los de Boal vinieron en septiembre del año pasado, los nuestros fueron para allá en la primavera. Y bueno, fíjose la exposición, esa exposición pues llevónos bastante tiempo, después hablo un poquitín de ella también, y bueno, de ahí más adelante pues decidimos también hacer este artículo, profundizar un poquitín más en lo que fue la construcción del edificio. Como sabéis, el edificio teníamos datado en un principio en el año 32. Y era porque había una foto, había una semella, además en la entrada de dirección, que ponía que era de 1932. Era una foto donde aparecía Ricardo, don Ricardo, con todos los escolinos y con todos los docentes de aquella época, y ponía debajo 1932. Entonces, bueno, pensamos que el edificio era de 1932. Resulta que no es así, y es de un año después. Fue inaugurado posiblemente en el año 33, en el curso 33-34. Bien, voy a hablaros un poquitín, bueno, voy a hacer un recorrido un poquitín histórico, un recorrido histórico de cómo fue la obra de este cole. En un principio, el cole iba a estar asitiado, ayudado ahí en la calle, aquí precisamente, aquí enfrente, en Marqués de San Feliz, donde están haciendo ahora el centro de salud. Iba a estar allí, donde estaba la antigua cárcel. Bueno, digamos que por ciertas cuestiones que tampoco sabemos muy seguro, pero sabemos que hubo un intercambio de parcelas. Digamos que la cárcel pasó a quedar allí y el ayuntamiento compró los terrenos donde está ahora el colegio jesuita, justamente lo que lleva ahora el colegio. En ese momento, la cárcel, en aquel momento, empezó a... Bueno, a ver, se me aclaró, perdonáis, estoy un poco nervioso. La cárcel estaba sitiada ahí porque bueno, los terrenos eran unos terrenos llanos, eran unos terrenos afalladizos para hacer allí la cárcel. Después viose que el colegio estaba mejor asitiado en un sitio pues elevado, que se hiciera de otra forma diferente. Entonces, en el año, más o menos, en el año 28, cómpranse esos terrenos. A partir de ahí, en el año 29, crearse el proyecto. El proyecto faelo Sepúlveda. Pedro Sánchez Sepúlveda fue, digamos, el arquitecto que hizo todo el proyecto de los coles, y también fue el arquitecto del colegio de Boal. Por eso ahí está el tema de que sean dos edificios iguales, en la misma época. El de Boal lleva un año más nuevo que el nuestro de la Pola. Aunque el proyecto ya anterior, el proyecto Sepúlveda, fíjolo en 1925. Y en Boal había una sociedad de indianos que fue la que, digamos, promovió todo el tema de la construcción del cole. Aquí no fue así, aquí fue el ministerio y el ayuntamiento, el Ministerio de Educación de la época y el ayuntamiento el que puso los perres. Había unas subvenciones en aquella época para construir este edificio, porque, como decía Berto, solamente había una escuela unitaria. Entonces, bueno, pues necesitábase para la Pola pues lo que era un edificio un poquitín, digamos, con más entidad. En ese momento, pues plantease un edificio de dos alturas, con una serie de características, pues como comentó también David, que seguían pues un poquitín en las cualidades higiénicas y pedagógicas de aquella época, que venían dadas por la oficina la Oficina Técnica de Construcción Escolar, que es OCT, la OCT famosa, que a su vez Pedro Sepúlveda siguió también a otro arquitecto que era Antonio Flores, que era el que se llamó después aquí en España el constructor de colegios, porque hizo un montón de colegios en toda España, ¿no? Y de ahí Sepúlveda
digamos que bebió de las fuentes de Antonio Flórez, que a su vez Antonio Flórez estaba muy influenciado por el Instituto Libre de Enseñanza y por General de los Ríos. Digamos, características pedagógicas y escénicas llevóles Pedro Sepúlveda a lo que lle el edificio que conocemos hoy en día. Ese edificio, pues, además, lo que llega en el artículo tan, pero muy puntilloso, todo lo que viene a contar del edificio, todo lo que, digamos, toda la iluminación, digamos, cómo tiene que estar les aules colocadas, cómo deberían estar, digamos, también diferentes estancias para diferentes cosas, incluso se planteaba un museo, un taller, muchas cosas para los críos. Bueno, pues en ese momento, como os decía, era Pedro Sepúlveda el que fue, digamos, el promotor de este proyecto. Pero no fue el que lo llevó a cabo. El que lo llevó a cabo fue otro arquitecto, que fue Julio Galán, que fue el que, digamos, el que dio la forma actual que tiene el colegio. ¿Por qué? Porque en los planos que descubrimos de Sepúlveda, había unas terrazas, lo que si os asomáis y veis el colegio, hay una especie de pórticos. Esos pórticos en los planos de Sepúlveda no existían, eran unas terrazas que estaban en la parte de arriba. Bueno, pues eso fue algo, por ejemplo, que después Julio Galán pues desestimó y quiso hacer, pues bueno, pues lo que conocemos hoy en día como los pérgoles en el colegio. Además, Julio Galán hizo una serie de adaptaciones de los planos de Sepúlveda. Hubo cosas que cambiaron. La famosa escalera del colegio, que iba a ser en la parte norte, pasó a estar en la parte sur de la entrada. Además, una serie de estancias también cambiaron de sitio por temas de medidas, por temas de tal, y la verdad es que fue, digamos, el que terminó y digamos, hizo el edificio al final de lo que es el colegio. Hay una serie de cosas que fuimos descubriendo también, que el cole no solamente fue colegio, sino que fue también hospital. Durante la revolución de octubre del 34, pues durante los primeros días, utilizóse como hospital de primeras ayudas, digamos, como de primeros sí, pues eso, lo que lleve cures, ¿no? Lo que se llamaban en aquel momento cures. ¿Quién nos habla de este tema? ¿De dónde sacamos esta referencia? Pues tenemos aquí María Concepción Pérez Fontano, en el libro Memorias de una concejala socialista de las Asturias del 36, fue la que nos habla de este tema. Y no solamente en la Revolución de octubre, sino que también en la Guerra Civil Española, también al principio de la Guerra Civil, también fue un hospital de lo que se llama hospital de sangre, es decir, para el tema de donaciones de sangre, para cures sencillas y como sanatorio militar. Fueron durante unos meses, tampoco fue durante toda la guerra, pero fue durante unos meses. Eso y otro dato que nos permite ver también la entidad de este centro, que no solamente fue algo, digamos, educativo, sino que fue también hospital. Aparte de todo esto, el edificio está situado, pues eso, en una zona alta, en una zona en su momento muy solellera, tenía mucho, digamos, terreno por la parte delante y por la parte de atrás, que eso ayudaba a que los guajes pues, bueno, salieran a hacer sus ejercicios, sus cosas, tal. Incluso en la parte de adelante fíjose más cosas, aparte de simplemente ser un cole. Fue también incluso ring de boxeo. En la parte de adelante fue bolera también, fíjose también un homenaje a los militares, etc. Bueno, ¿cuánto costó este edificio en aquel momento? Pues en aquel momento este edificio fue valorado más o menos en 225.000 pesetas de aquella época. Como os comenté antes, el 75% por el ministerio y el otro, bueno, en este caso fue un 74%, y el montante restante puso el ayuntamiento.
Quiero decir también que Sepúlveda tuvo muy en cuenta, y también Galán, todo este tema que os comentaba antes de lo que venía diciendo la institución de libre enseñanza y cómo tiene que ser un cole. Incluso tenemos otro ejemplo en Uvieu, que es el Fundoma. El Fundoma hay un cole también más o menos de la misma época que el nuestro, y tiene unas características muy parecidas, tienen todas unas características muy parecidas. También tenemos ejemplos que hizo también Sepúlveda en otros sitios, como puede ser en Castellón en Valladolid, en Tembleque, en Toledo, en Giria, también en la zona de Valencia. O sea que estos edificios, digamos que eran un poco modelos unos de otros, ¿no? Fueron modelos unos de otros. El nuestro tiene una característica un poquitín especial, porque tiene esa forma, digamos, de Y bueno, tampoco quiero destriparos aquí todo lo que es el artículo, y simplemente comentamos de que bueno, en el año 2015, creo que fue una cosa así, también fue protegido por la Consejería de Educación dentro de otras 120 escuelas que tienen pues una serie de cualidades y características arquitectónicas por las que deben ser cuidadas, ¿no? Y sin más, creo que lo voy a desear aquí. Solamente quiero leeros, eso sí, voy a leéroslo, porque creo que de razón los agradecimientos, porque en este artículo, tanto como en la exposición, hubo mucha gente implicada, mucha gente, y la verdad que tengo que darles las gracias públicamente, porque sin ellos no hubiera sido posible ni hacer este artículo, ni tampoco hacer la exposición que se hizo en marzo del año pasado. Voy a leéroslo. Algo tan escomonado como hacer una exposición de este calibre necesita de varias personas para llevarla a lo cabero. Aquí entran las figuras importantes de los antiguos directores del colegio: Antonio Rodríguez, que lo tenemos aquí, José Ramón Escalada Álvarez, que también lo tenemos en el patio Butaques, Rolando Díaz Ordóñez, la colaboración estimable del bibliotecario Alberto Fernández, que lo tenemos aquí también presente. Con todos ellos creóse una comisión de investigación presidida por el concejal de Educación y Cultura en ese momento, que fue David Suárez Rodríguez, el CAI, para los amigos, y yo mismo como coordinador de la misma comisión. Traballemos en comuña, escollendo cada un la información que fuimos atropando según las nuestras preferencias de estudio y las tallas sobre los arquitectos del edificio, la relación con otros edificios públicos, esa fue fecha por Rolando, la parte del contexto histórico y de legislación educativa trabajó Antonio, la última domina siendo el edificio Jesús Neira, pues hizo la José Ramón, y Alberto, por ejemplo, fue el encargado de la investigación, la documentación, los archivos del proyecto de construcción, los emails, planos, hemeroteca. Yo al final lo que hice como coordinador pues fue esbillar, peñerar, afondar entre tanto volumen que teníamos de información. Además de hacer también de enlaz con Miguel Infanzón, que lo tenemos también por aquí, que nos dejó varias fotografías súper importantes, muy guapas además. El antiguo director también del Vitalaza, Luis González Cañedo. Y sin escadecerme también de Auri Villar Álvarez, en la parte expositiva, que colaboró también en el diseño y la colaboración de los paneles informativos de la exposición. Y por último, y más importante para mí, y agradecer mucho a David Ordóñez Castañón, el presidente de Bindonus, el director de esta revista, el Soso Fitur, la guía, y de ellas aportaciones muy importantes fechas para este artículo, sobre todo en cuestiones técnicas que a mí me sobrepasaban, porque yo soy maestrín de escuela, no soy arquitecto, ni tengo esa pretenciosidad, ¿no? Entonces, damos las gracias a todos por venir a este acto, y sin más, paso la palabra a Antonio, que va a contaros historias muy prestosas del colegio en general. Gracias. A ver. Bueno, creo que estoy conectado. Casi no necesitaba el micrófono porque tengo la voz fuerte. Bueno, antes de nada quiero felicitar a todos aquellos que tuvieron la iniciativa de fundar esta asociación cultural como referencia para el conocimiento del patrimonio cultural y etnográfico de nuestro concejo. Creo que coincidimos los tres en esa apreciación. Felicitar también a todo el equipo editorial por la calidad que atesora la publicación
y en especial a David Ordóñez, su director, a quien, por cierto, tuvimos en nuestras aulas del Colegio Jesús Neira, antiguas escuelas graduadas, y a lo largo de su formación en primaria. Bueno, el hecho de que mi experiencia personal y profesional en este centro aparezca publicada en el próximo número, en el que tenéis aquí, y que ahora se presenta, responde a que han sido varias las circunstancias que me han hecho coincidir con su historia en los últimos 60 años. Comencé mi andadura como alumno en el año 54, siendo director don Ricardo Mayo y profesores pues don Luis Alonso, don Ricardo Pastrana y don Saturio, y ya claro en el artículo que no soy capaz de acordarme cuál era el profesor que estaba en primer nivel porque yo no asistía a esa clase. En la sección de niñas, lógicamente totalmente separadas de la nuestra, no había ni puerta de comunicación entre los dos edificios. La directora era doña Sidonia y varias profesoras de las que recuerdo el nombre, pero sin saber si todas coincidieron en la misma época. Doña Julia Castronuño, doña Gloria, doña Joaquina, doña Conchita, doña Felisa. Y es que en el curso 57-58, a los inicios del curso escolar, se produjo el fallecimiento de mi padre, lo que me obligó a abandonar Pola. De los recuerdos que aún permanecen de mi estancia en las escuelas, destaca un clima de una cierta tristeza y de un temor soterrado, debido tal vez al ambiente autoritario que se respiraba en el entorno y que se iniciaba, lógicamente, en la escuela. También puede ser debido a que yo no frecuentaba el ambiente de Pola durante los fines de semana y hasta los 6 años era frecuente que pasara bastante tiempo con los abuelos en Zureda, un pueblo donde encontraba el ambiente mucho más familiar que en un centro donde ya iban un montón de alumnos, ¿no? El ambiente de posguerra, del que nosotros, aún siendo niños, no éramos totalmente conscientes, se manifestaba de múltiples formas. Y una de ellas, y la más ruidosa, eran los silencios ante preguntas inocentes, pero a veces comprometidas. Analizado después de años y desde una perspectiva distante, se puede deducir en relación a la educación en aquel tiempo las siguientes características. Era un clima muy autoritario. Se enmarcaba en una férrea disciplina no ausente de castigo físico y que dependía, tal castigo, del talante más o menos permisivo de los distintos profesores. Otra característica era la posición prominente de la Iglesia Católica del momento y hacía que la educación se inspirase en los principios y dogmas católicos con rutinas diarias y manifestaciones a lo largo del curso propias de un nacional catolicismo. Por ejemplo, el rezo al inicio de las clases. Creo que se rezaba el Ángelus al mediodía. Cuadros religiosos y crucifijos presidiendo las aulas. Celebración del mes de las flores en la planta de arriba junto con las niñas. La enseñanza del catecismo en la escuela y de la historia sagrada. La Ley de Enseñanza Primaria del 45 establecía en el artículo 6 conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria, de acuerdo con las normas del movimiento y sus organismos. Cierro comillas. La educación era muy sexista, pues existía una estricta separación entre niños y niñas y una formación diferenciada. El artículo 14 de la Ley de Educación Primaria de 1945 se declaraba que el Estado, se abre comillas, por razones de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. Formación peculiar, no éramos iguales. En el artículo 11 manifestaba que la educación primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas
y se encargaba de sentar sus bases a la sección femenina. Era una educación dogmática, con libros que debían ser fieles a los principios del movimiento nacional, quedando prohibidos aquellos aspectos relacionados con corrientes científicas o pedagógicas europeas, por lo que debían pasar por la censura correspondiente, el Nihil Ostat. La escuela se hallaba inmersa en una autarquía cultural con omnipresencia de los contenidos y valores de la religión católica. Era una educación clasista, ya que existían, de hecho, dos sistemas educativos. Uno para el mundo rural y las clases menos pudientes de los núcleos urbanos, y otro para las familias acomodadas que llevaban a sus hijos e hijas a los colegios de la Iglesia, y los sectores sociales más desfavorecidos llevaban a sus hijos a las escuelas nacionales, a las escuelas rurales, y no pasaban del nivel de enseñanza primaria, incorporándose inmediatamente al mundo del trabajo. En algunos lugares, como Pola, ante la falta de centro educativo público de bachillerato elemental y superior, los que optaban por esos niveles debían desplazarse a colegios con internado, Pravia, Corias, etc. O a la Academia de Pola, que antes nombraste, debiendo examinarse después libres, bien de la Academia dependiente, la Academia Lastra de Oviedo, de Mieres, o bien un poco más tarde al Instituto Alfonso II. En el año 1960 se inició la actividad en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, abriendo la posibilidad de estudiar el bachillerato en este centro. Y en 1970 se implanta la nueva ley de Villar-Palasí, que anula la llamada enseñanza primaria, que pasó a ser la EGB, y oferta la entrada en los institutos para la realización del BUD de forma voluntaria. Una segunda salida era la formación profesional de primero y segundo grado, que capacitaba a los alumnos para el mundo laboral. En el 75 comienza en Pola la vida del Instituto Benedicto Nieto, que actualmente se llama Santa Cristina. Por último, la educación en aquel momento era una educación reaccionaria, opuesta a cualquier innovación pedagógica. Rechazaba especialmente las pedanterías y barbarismos de la institución libre de enseñanza, que es una referencia educativa no solo en España, sino en Europa, a la que se hacía responsable de haber conseguido arrancar del corazón de muchos maestros todo sentimiento de piedad cristiana y de amor a la patria española, ideales únicos capaces de hacer fecunda la labor docente. Esa era la opinión. Pues a partir de 1974, ya empezamos con la ley Villar-Palasí, se empieza a organizar los centros en torno a esta ley, comenzamos a tener en las escuelas graduadas de Pola, y es cuando yo comienzo a tener relación directa con el colegio, centros de colaboración pedagógica. Se realizaban los sábados por la mañana, nos reuníamos todos los maestros del concejo y nos preparábamos para lo que nos iba a imponer la nueva ley. Mi toma de contacto profesional con el colegio se produce en el año 78-79, propiciada por el interés de un inspector de educación por implantar una experiencia educativa conocida en la Pola como el experimental. Tal vez alguno de vosotros haya oído hablar de ese tema. Que introdujese nuevos métodos pedagógicos y que respondiese a las exigencias de la transición política que el país exigía. Nos comprometimos con ese proyecto un grupo de 4 profesores y un amplio grupo de padres y madres que se manifestaron de acuerdo con el proyecto presentado a través de asambleas periódicas que íbamos realizando en el centro. Se trataba de desarrollar una pedagogía que se adaptase a los tiempos de transición democrática que se avecinaba, por lo que la participación de las familias y la aplicación de métodos activos relacionados con las teorías del constructivismo
y basadas en pedagogos europeos como Pestalozzi, como Montessori, de Crowley o Freinet, fue el fundamento de una pretendida nueva escuela. La imaginación y las horas de trabajo sustituyeron a la falta de apoyo y de medios económicos de los que adolecía la enseñanza en aquella época. Acondicionamiento de las aulas por parte de los profesores y de los padres, elaboración artesanal de los materiales de trabajo, largas horas de reuniones de coordinación del profesorado integrado en el proyecto, etc. Recuerdo que fueron unos años, exactamente 3 dentro de este proyecto, en los que olvidé a mi mujer, casi, porque pasaba las horas metido dentro de las escuelas. En el año 1981, por determinadas circunstancias, paso a ejercer la función de profesor en el centro matriz, que es el Colegio Público Vitalaza, que acogía en aquel momento a todo el alumnado de concentración, si bien mi contacto con las graduadas era permanente por razones de coordinación y por encontrarse mis hijos escolarizados en ese centro. En el 85-86, cuando se convocan elecciones a la dirección del centro, al entrar en vigor la Ley de Ordenamiento Educativo, me presento a dichas elecciones y asumo el cargo durante 3 años. Fue un periodo en el que asumí un compromiso personal y profesional que no me pareció ser correspondido por la administración de entonces, por lo que dejó la dirección en el 89. Es en el 1990 cuando se implanta la LOCSE y se promueve a partir de entonces la reestructuración de los centros educativos al implantarse la educación primaria de 6 cursos y la de infantil en 3. Todo ello desencadena con el tiempo el desglose del Colegio Vitalaza en 2 centros, uno en el Masgaín y otro el Colegio Público Jesús Neira, que entonces se denominaba la sección de las escuelas graduadas. Se dividen las plantillas de los centros y opto por incorporarme al Jesús Neira. Dado que era el profesor que en aquel momento tenía antecedentes de experiencia en dirección, la consejería me propone para el puesto con carácter provisional. Y hablemos de ese momento. Estructurar en aquellos años una comunidad educativa de 200 familias no fue tarea sencilla, teniendo en cuenta la penuria económica con la que iniciamos la andadura y la escasez de medios de todo tipo. Sin embargo, el compromiso del profesorado, de las familias, que fue muy importante, y del alumnado, han hecho posible que el Colegio Público Jesús Neira, en este momento, sea un referente en el desarrollo de varios de sus programas a lo largo de estos años. En el desarrollo de proyectos de mejora de centros, en el desarrollo de los programas de las tecnologías de la innovación, en su programa de bilingüismo, en su colaboración con distintas entidades culturales de la localidad, su participación en los eventos locales. Tengo que reconocer también el apoyo de distintas corporaciones locales que nos facilitaron la mejora de nuestras infraestructuras. En el año 2008-2009 voy destinado al CPR de Langreo y duro en él 3 meses porque un accidente cardiovascular me lleva a la jubilación. En resumen, entré en esta escuela a los 6 años y la dejé casi 60 años más tarde. El cambio producido en este tiempo creo que ha sido considerable, no solo en el ambiente escolar o en la apertura del centro a las familias y la actitud colaborativa de estas, y en el funcionamiento coordinado del profesorado, y en las condiciones medioambientales del alumnado y en el trato que se le dispensa, sino también en la calidad de los medios con que actualmente cuenta. No se ha llegado a la excelencia, posiblemente, y existirán altos y bajos en los resultados, pero la calidad de nuestro sistema educativo ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos 40 años.
y ha mejorado igualmente la igualdad de oportunidades para el acceso de nuestros descendientes a la cultura del conocimiento. Y por último, deseo recordar especialmente a todos aquellos profesionales de la educación que nos acompañaron durante estos pasados años en las tareas docentes en este centro y que la ley de vida ha impedido seguir con nosotros. Todos han dejado huella de su trabajo y cada uno ha sido producto de su tiempo y de sus circunstancias. Para ellos mi recuerdo y mi más sincera admiración y agradecimiento. Y nada más. Bueno, creo que ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Pues nada, entonces nada. No, yo tenía una pregunta, más que última, en relación con lo que acaba de decir Toño al final, sobre el apoyo de las familias, de asociaciones y tal, pero ¿qué influencia también tuvieron los centros en ese entorno social, en esa conciencia colectiva? No, Toño. Yo creo que dejamos huella participando en muchísimas cuestiones, en aspectos culturales dentro de la localidad. Recuerdo que el Centro de Día de Personas Mayores siempre nos estaba pidiendo colaboración para la realización de certámenes, nos pedía colaboración para asistir en el colegio y hacer sesiones de animación con los críos, transmitir sus cuentos al final a personas mayores. Ese sentimiento de la colectividad, de sentir algo como pertenencia, ¿no? El colegio pasa a desempeñar esa función, ¿no? Yo creo que el Colegio Jesús Neira en este momento es un colegio que se puede identificar fácilmente entre la gente de Pola y que creo que tiene su solera ya, que lo que hay que hacer es seguir adelante y seguir en la línea que se está haciendo, porque yo creo que tiene solera. Sí, tiene mucha solera. Además, yo creo que lo que dice Toño, dentro de estos centros tiene que haber una política de centro, tiene que haber pero sobre todo una cultura de centro, y esa cultura de centro tiene que, digamos, componer con todas las familias, con los docentes, con el alumnado y tal, una especie, vamos a llamarlo, de familia, de comunidad. Y eso es lo que te da al final pues que el colegio pues durante tanto tiempo siga medrando y siga teniendo pues grandes reconocimientos a nivel administrativo y a nivel también de las familias. No se puede hacer todo perfecto, metemos la pata seguramente muchas veces, pero y como las familias, hay que intentar llevarse bien e intentar luchar todos juntos pues para tirar por la educación de los nuestros nenos, que son lo importante, al fin y al cabo, darles una educación que ellos valga para el futuro, que es a lo que vamos. Pues muy bien, creo que lo damos por cerrado, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a hablar un poco de la misa de gaita. La misa de gaita es una muestra sobresaliente y singular de nuestro patrimonio inmaterial. Se enmarca en el género de las misas populares en latín. Conviene aclarar que no estamos hablando de una misa en la que la gaita, sola o en banda, toca alguna pieza, como se suele ver en algunas bodas o en alguna celebración litúrgica. Tampoco es una misa de gaita asturiana, sino, en todo caso, una misa asturiana de gaita. Valga indicar que diversos vestigios testimonian una antigüedad de al menos 4 siglos. Apenas una media docena de 78 concejos asturianos pueden contar con este privilegio. Por otra parte, hace 10 años fue declarada bien de interés cultural.
En el artículo de la revista del sobresaliente musicólogo Ángel Medina se analizan las diversas partes de la misa de gaita de Elena. El autor sostiene que deben interpretarse en un entorno físico y espiritual que les es propio. De ahí que aquí, evidentemente, descartáramos una muestra de este acto, pero sí podemos escucharla literalmente como música de fondo. En nuestro concejo permanece viva en el entorno de Felgueres, por lo que desde aquí aplaudimos y apoyamos todo cuanto se pueda hacer por su conservación, ya que realmente está en peligro de extinción. El autor sugiere y concreta una serie de medidas imprescindibles para su conservación. José Manuel Fernández, director del coro La Flor, que también está presente, es el hombre clave en su interpretación y mantenimiento, según reconoce el artículo. Aprovechando que tiene un equipo, le animamos a dar un empujón a nuestro patrimonio y a esa actividad. Por parte de la asociación es nuestra intención buscar la colaboración con coros de otros concejos en los que la misa de gaita permanece también viva y organizar a medio plazo una interpretación conjunta en algún templo de nuestro entorno. La grabación que vamos a escuchar fue recogida por Ambas en el álbum Música Tradicional en el Concilio Itzena, el número 2. Se trata de la Agnus Dei, última pieza de la misa de gaita tras el Kyrie, el Gloria, el Credo y el Intermedio. Según Ambas, y una grabación antigua de la parroquia Felgueres. No podemos apreciar el año de ella, ni decir con seguranza qué músicas la han tocado, aunque puede ser de los años 60 y tar tocado por el gaitero Felgueras, José González Fernández, con el tamburitiru Félix el de Columbiecho, los cantadores y eran los vecinos de Palacio, Emma, Virtudes, Sagrario, Presentina, Nora, Eloína y Andrea. Escuchémosla. Y a continuación, y relacionado a la música de coros. La actividad coral aúna la búsqueda de la mejora artística con el componente social implícito en una actividad grupal. Participar en un coro requiere no solo esfuerzo individual para aprender y superarse, sino también un compromiso colectivo para lograr la excelencia artística del conjunto. Esta combinación de factores puede explicar el entusiasmo de muchos lenenses al unirse a alguno de los distintos coros asentados en el concejo. La música coral constituye una de las manifestaciones culturales más significativas de Lena en las últimas décadas. Desde hace 70 años, el coro La Flor muestra por Asturias, por España y por buena parte del mundo el nombre de Lena. Es imposible resumir las numerosas distinciones que fue objeto. Baste decir, como reconocimiento a la difusión regional, nacional, internacional del nombre del concejo, que los jardines del ayuntamiento reciben el nombre de Xardinos Coro La Flor.
Cuentan con varios discos en su haber, fomentan intercambios corales con otras agrupaciones y desde hace unos años organiza unos encuentros corales bajo el nombre Memorial Avelino Carrizo, en recuerdo de uno de sus inolvidables solistas. Además del coro La Flor, en este número se reconoce y recuerda el trabajo reciente o actual de otros coros como el coro Voces de Lena, el coro del Centro Social de Personas Mayores de Lena o los coros parroquiales de Pallares, Congostinas, Campomanes, Felgueres, el coro Joaquín Bernardo o Vichayana. ¿De qué depende el nacimiento y la pervivencia de los coros? En algunos casos está detrás el carisma de los directores, en otros pesa la tradición musical de algunos pueblos o el apoyo de la institución que los acoge. Dado que muchos coros son esencialmente parroquiales, también es relevante el mayor o menor interés de cada párroco que muestre por la actividad coral. Mencionamos a los directores, pero no podemos olvidar a otros actores en la sombra, como presidentes o los miembros de las juntas directivas. Y, por supuesto, a los propios coristas, porque los coros son, por utilizar una palabra de moda, una actividad coral. Invitamos al coro La Flor a que entre en el escenario. Pero antes de que nos deleiten, quisiéramos hablar con su director y su presidente. Hola, buenas tardes a todos. Espera, si te hablo yo. Vale. Y antes, no lo tienes. Y antes de nada, vamos a preguntarles, por ejemplo, a José Arias, presidente del Coro de la Flor, qué hay que hacer para cantar en un coro, en el coro de la Flor de Lena. Bueno, principalmente yo creo que hay que tener ilusión, actitud y mucha constancia. Sobre todo eso. Muchas ganas de cantar y gusto por el canto. Nada más que eso. Otras cualidades sí que son importantes, pero no tampoco necesarias, como es el conocimiento de la música, del solfeo. Se puede cantar perfectamente. José Manuel, entonces, ¿hay que saber música para poder participar en el coro? ¿Hay que saber interpretar una partitura? No necesariamente hace falta saber música, pero sí hay que tener gusto para cantar y mucho oído, sobre todo. Al faltar la parte teórica hay que tener mucho oído para poder interpretar. Esa gente que dice que yo no tengo voz, ¿es verdad? ¿O tienen que venir y probar? Tienen que venir y probar. Hasta que no se prueba no se sabe. Bueno, a cualquiera de los dos, el nombre y toda la importancia que tiene el Coro de la Flor, ¿puede ser que eche atrás a alguna de estas personas que están aquí presentes y que no se animen a participar? Desde luego que no. En realidad, a través de los años que llevamos cantando, vimos gente que probó, vino a cantar con nosotros y tal, y resulta que vino 2 o 3 ensayos y marchó. O sea, siempre creía la gente que estábamos en un nivel un poco superior, pero no hay nada de eso. O sea, puede venir a cantar cualquiera. Somos un coro de voces graves, con lo cual queremos animar, si hay alguna voz por aquí, alguna persona que tenga inquietudes musicales, puede unirse a nuestro grupo perfectamente. Y si decidimos que queremos una nueva pieza, ¿qué hacemos? Pues, mucho trabajo. Para mí sí. Para mí sí, porque tengo que primeramente estudiarla y luego tratar de hacerla comprender a los que, como tú dices, no saben música. Entonces, Hay que adaptar, claro, hay que adaptar la partitura. hay que adaptar, sí. Bueno, para los dos, animaros, o para el resto del grupo, aprovechar y pedid. Hay políticos, hay gente, aprovechar y pedid. Bueno, yo creo que estamos pidiendo siempre, ahora lo que principalmente pedimos es que se unan a nosotros alguna voz por ahí
de aquí de Pola o del resto del concejo. Simplemente eso. Recuerda que no es por discriminación, pero hombre. Bueno, en este caso es de voces graves, no es por discriminar a nadie, pero es de voces graves y entonces necesitamos voces graves, lógicamente. Desde aquí quiero también agradecer a la Asociación de Vindomus, a los colaboradores de la revista Vindomus en este volumen número 7, por su amable invitación. Y también quiero decir que hoy estrenamos unas camisas con el logo de Chena Cultura. Entonces, agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lena por haber patrocinado estas camisas, que bueno, las llevaremos con orgullo por el resto de los conciertos que hagamos, por el resto de los sitios donde cantemos. Por el mundo entero, exactamente. Allá donde vayamos. Muchas gracias. Cuando estés
Espera, que antes de cantar os despido yo y así ya cantamos todos juntos. O no me dejáis cantar siquiera las tuyas. No quiere que cante yo las tuyas. Bueno, creo que voy a manifestar el sentimiento general de todos los presentes, que no se nos ocurre mejor colofón para terminar el acto que vuestra actuación. Vamos a agradecer a todas las personas que están aquí, a los simpatizantes, a los socios, a todos los colaboradores, a todos los que participáis en las actividades de la asociación, que es un placer contar con todos vosotros, compartir nuestro patrimonio y nuestro día a día con todos. No os queremos entretener más, vamos a realizar el colofón musical. A continuación tenemos, bueno, como todas las celebraciones que hacemos aquí, solo sabemos terminar con un pequeño pincheo, con una silla de honor que va a estar arriba en el amibú. Y antes de terminar, y esto sí que ya lo tenía preparado, pero es que se me volvió a ocurrir ahora sobre la marcha, el coro La Flor solo admite hombres. En Vindonos los artículos admitimos mujeres. Que volvemos a estar muy escasos de mujeres en los artículos. Por favor, esas mujeres que están por el público, que se animen.